Iglesia Cristiana, Vida en Armonía en Colombia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Blandón y hoy vengo a presentarles el primer podcast de nuestra Iglesia Cristiana, Vida en Armonía de Colombia. Tenemos como nombre, un hermoso nombre que le pusimos, Una tarde con Cristo. Y tenemos una dinámica de preguntas y respuestas que nos han traído nuestros seguidores y nuestros oyentes. Y hoy, como primera entrevista, tenemos un gran invitado que es el pastor José Salomón. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Jenny. Dios te bendiga. Gracias, pastor, por estar acá con nosotros. De verdad que es un gusto y para poder conocerlo, pastor. Para empezar esta bonita obra de estar ya en redes, en nuestra iglesia, para estar con cada pastor cada 8 días y tener una interacción para que nuestros oyentes y nuestros seguidores nos conozcan nuestra iglesia, nuestro pensamiento y lo que quiere Dios con nosotros. Amén, así es. Vale, pastor, entonces empezamos, es una dinámica de preguntas y respuestas. Claro y tenemos un tema, pastor, cada sábado vamos a tener un tema para nuestros oyentes y el día de hoy es valores. Claro que sí, Jenny, con mucho gusto. Pastor, pero primero que todo queremos conocerlo, queremos saber quién es el pastor José Salomón, que nos cuente la iglesia, que nos diga cómo empezó su trayectoria, cómo lo tiene el Señor aquí con nosotros en este momento, sus expectativas. Queremos conocerlo, pastor. Claro que sí. Bueno, mis queridos seguidores, que Dios me los bendiga grandemente. De verdad que es un privilegio el que el Señor nos tiene aquí en este día delante de ustedes y de verdad que yo me gozo mucho, de verdad que mi corazón se goza de poder estar aquí delante de ustedes en esta entrevista. Bueno, mi nombre es José Salomón Díaz. Nací en esta hermosa ciudad de Bogotá hace 62 años. Nací un 3 de octubre de 1960. Mi niñez la viví en el barrio Salazar Gómez. Creo que muchos conocen este barrio. Y de allí estuve estudiando en una escuela que se llama Antonio José de Sucre, donde realicé mi primaria. Fue una primaria de pronto un poquito dura, porque eran los tiempos donde los profesores le pegaban a uno. Lo cogían a regla, le jalaban las orejas, lo maltrataban a uno. Ya no es como los tiempos de ahora. Entonces, Jenny, de verdad que fue una niñez muy linda, porque era una donde nuestros padres se les respetaba mucho y así empezó a transcurrir mi niñez. Ya cuando entré a mi bachillerato ya habíamos cambiado de barrio, ya estábamos viviendo en un hermoso barrio también de aquí de Bogotá que se llama el barrio Colón. Allí empezamos a vivir en una obra. Mi papá, él compró un lote y entonces de niño yo cuidaba esa obra. Entonces me tocó irme a vivir y dejé unos años, como 3, 4 años de estudiar. Estaba en primaria, creo que estaba en tercera de primaria cuando me sacaron para ir a cuidar esa obra, pero yo estaba muy niño. Entonces, ¿qué pasó? De que durante esos 3 años no pude estudiar y entonces así empezó a transcurrir mi juventud. Terminé mi primaria en el barrio Galán y de ahí pasé al bachillerato. También estudié en el colegio José Alamano. Allí estaba en cuarto de bachillerato cuando definitivamente quería estar en la Armada. Y entonces me llamaba mucho la atención la Marina, la Armada Nacional. Y me fui para la Marina. Me fui a hacer un curso, allí estuve haciendo un curso, me aburrí, duré más o menos como 5 o 6 años, pedí mi baja
Y antes de eso, yo les quiero contar algo, y es que antes de irme para la Armada, yo conocí una hermosa niña llamada Marixa, que es la que ahora es mi esposa. Y entonces, antes de irme, yo le dije, tú estás muy bella, tú estás muy linda. Y a mí me llamó mucho la atención esa niña. Y me fui. Ya cuando yo regresé algún día, porque yo conocí de Cristo estando estudiando nocturno por una amiga que se llama Flor Ángela Cuta, y entonces ella me hablaba de Cristo allá en el colegio. Pero yo no le ponía mucha atención porque pues nosotros estábamos acostumbrados a la religiosidad de nuestros padres. Nuestros padres, mis padres fueron y son aún todavía, o mi madre, porque mi padre ya murió, católicos, apostólicos y colombianos, porque no podemos decir que son romanos. Entonces, pues acostumbrados a la religiosidad de nuestros padres, pues yo no le ponía mucha atención. Ahí fue donde yo empecé a conocer de Cristo. Ahí fue donde me hablaron, la primera vez que me hablaron de Cristo fue en el colegio a través de esa amiga Flor Ángela Cuta. Entonces, ¿qué pasó? De que cuando yo me fui, antes de irme para la Armada, ella me invitó una tarde a la iglesia. Y allí fue donde yo conocí a mi esposa, pero no pasó nada. Me fui para la Armada, estuve en la Armada, era un borrachín, mujeriego, mejor dicho, como dice la canción de Juan Charrasqueado. Así era exactamente. Entonces, ya yo salí de la Armada y algún día estando en mi casa, allá en el Galán, de verdad lo que son las cosas de Dios. A mí ya me habían hablado, pero como dice la palabra, que cuando se predica la palabra, cuando se habla de la palabra entra como espada de doble filo que llega hasta lo profundo. Y entonces la palabra quedó grabada. Y empezó la inquietud cuando llegué de la Armada, y entonces yo dije, me acuerdo que yo estaba acostado, Jenny, y claro, en el momento en que yo estaba acostado, empezó el Señor a tocar mi corazón, empezó el Espíritu Santo a decir, ¿por qué no vas a la iglesia? Era un sábado, yo me acuerdo que era un sábado, y resulta que esa inquietud por ir a la iglesia, y sí, me fui para la iglesia. Esa iglesia, yo vivía en el Galán, la iglesia quedaba en el barrio Salazar, en el barrio Pradera. Entonces me fui yo para la iglesia, y preciso yo voy llegando a la iglesia y encuentro a esa bella y hermosa mujer bajando de las escaleras. ¡Qué bueno! Claro, yo no iba con buenas intenciones, Jenny. Yo no iba con buenas intenciones porque yo no conocía nada del Señor. Entonces había una reunión de jóvenes, y pues dentro de los jóvenes estaba mi querida esposa, y nos hicieron subir al tercer piso. Y yo la miraba y deseoso de esa mujer. Y entonces en mi corazón yo le decía, esa mujer tiene que ser mía. A como sea, tiene que ser mía. Y sí, es mía. Pero de la forma que yo estaba pensando no era. Porque resulta que el Señor tenía otro propósito en mi vida. Entonces ella es nacida en el Evangelio. Ella es nacida en el Evangelio, y entonces empezamos a hablar, pero ella me dijo algo que a mí caló mi corazón, porque de repente lo que son las cosas del Señor y lo que es Dios protegiendo a todos aquellos que le aman. Ella me dijo algo que a mí me detuvo, y me detuvo como se detienen los carros cuando frenan en seco, así, pum. Me dijo, si tú quieres tener algo conmigo, tú tienes que volverte cristiano. Y de verdad que para mí fue muy, muy terrible esto.
porque dije, ¿cómo voy a conquistar yo a esta mujer si no puedo? O sea, si no soy cristiano, no puedo. Y empecé a asistir y en algún momento allá el predicador estaba, cuando ese día es como si el predicador supiera toda mi vida, como si el predicador hubiera esculcado mi vida, el Señor me la dijo así toda a través del predicador, y ese día yo le entregué mi vida a Cristo, y a partir de ese momento ahí fue donde empezó la conquista con mi esposa. Mire cómo utiliza el Señor las personas y las herramientas, ¿no? Para llegar a Él. O sea, no podemos entender los pensamientos del Señor nunca. Después es que nos damos cuenta cómo era que Él estaba maquinando todo para que nosotros llegáramos a Él, ¿no? Así es Jenny, de verdad que fue algo muy hermoso y estoy hablándole de hace ya más o menos unos 38, entre 38 y 39 años, que ya, o sea, nosotros duramos 9 meses de novios y nos casamos. Fue rapidito. Fue rápido, pastor. Fue rapidito. O sea que no fue Entonces, tanto la lucha, pastor, no, fueron 9 meses, pero fueron 9 meses complicados. Pero ya, yo ya le había entregado mi vida a Cristo, ya yo me había bautizado, entonces ahí empezó la carrera con el Señor, con todos los altibajos que tú puedes creer, pero aquí estamos sirviéndole al Señor. De verdad que hay momentos en que el enemigo quiere que todo esto echarlo para atrás, pero aquí estamos y aquí vamos. Me alegro, pastor, qué bueno conocer esa parte suya y que todos conozcamos al pastor José y esa forma en que se enamoró, ¿no? Porque Sí. fue Dios el que lo encaminó por medio de la pastora y me alegro porque hacen una muy bonita Gracias, pareja. Jenny, muchas gracias. Sí, pastor. Bueno, pastor, pero lo que nos estaba contando fue la parte de amor, de conquista. Pero, ¿cómo fue su llamado, señor? ¿Cómo el Bueno, Señor hizo para darle su ministerio, para llegar a ese punto? Fue muy difícil, Jenny, porque después de que yo conquisté a mi esposa, yo eché un tiempo para atrás. Yo volví otra vez al mundo. Y entonces, estando en el mundo, pasaron cantidad de cosas, Jenny. En mi vida pasaron muchas cosas, que de pronto en este momento, por el tiempo no puedo contar, pero sí les puedo decir que yo pasé por cosas tremendas. O sea, si yo estoy aquí en este momento, es porque es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios, porque Dios tenía un propósito en mi vida. Entonces, desde hace más o menos, estoy hablando de unos 10 años, yo estaba a punto de separarme con mi esposa. Estuvimos a punto de separarnos. A pesar de que yo ya conocía de Cristo, pero yo eché para atrás. Y entonces volví otra vez a las mujeres, el trago, los vicios, una cantidad de cosas y estábamos a punto de separarnos y el Señor, como le decía, el Señor tiene un propósito en cada vida y en cada corazón. Siempre cuando el Señor pone el ojo en uno, olvídese de que el Señor no lo suelta a uno. Y aún por eso la misma palabra de Dios lo dice. Tú eres la niña de mis ojos, dice el Señor en la palabra. A partir del momento en que yo le entregué mi vida a Cristo, el Señor tenía un propósito. Duró ese propósito para que se cumpliera, pero a partir de hace unos 10 años empezó ese propósito en mí. ¿Qué pasó? De que yo tenía un taxi, yo me quejaba mucho, a pesar de que el taxi era mío y de que manejaba mi tiempo, mi dinero y todo. Y en el taxi se subió una hermosa mujer, que es la pastora de esta iglesia. Y entonces empezó a hablar y yo le cogí mucho fastidio a los pastores por cosas que habían transcurrido anteriormente, porque el enemigo no se queda quieto. Entonces, ¿qué pasó? De que en el momento en que pasaron todas esas cosas, habladurías y que la gente murmuraba dentro de la iglesia, porque perdónenme que les diga que esto, pero
nosotros como cristianos somos los que nos encargamos de sacrificar a los mismos cristianos dentro de las iglesias. Entonces, ¿qué pasó? De que hubo una cantidad de cosas y por eso yo volví a echar para atrás, porque yo no me encontraba firme en el Señor en ese momento. A partir de ese momento en que yo me retiré, yo volví otra vez al mundo y estuve a punto de separarme y como les decía y vuelvo y lo repito, se subió al taxi una hermosa mujer que es la pastora de esta iglesia. Y cuando ella me dijo que era pastora, ¿qué hice yo? Frené el carro, le abrí la puerta, le dije, me hace un favor y se baja. Así. Ay, pastor. Groseramente se lo dije, le dije, me hace un favor y se baja de mi carro. Me dijo, no, pero venga, tranquilo. Le dije, no. Le dije, yo no quiero saber de pastores. Le dije, yo a los pastores les tengo fastidio, les tengo odio. No me gustan los pastores. Y a partir de ese momento empezó el cambio en mi vida. Mire cómo es el Señor. Ahí empezó el llamado porque ella en su amor, lo que el Señor le había dado, me dijo, no, yo quiero contratarlo. Y ella empezó a contratarme a mí. Y entonces para que ella no volviera a contratarme, yo le cobraba, como hacen muchos taxistas, yo le cobraba mucho más de lo que valía la carrera. Sí, pastor, y estamos hablando de la pastora Rosita Ospina. De la pastora Rosita Ospina. Entonces, ¿qué pasó? De que con el tiempo me di cuenta de que ella me empezó a invitar. Y la verdad, mis queridos oyentes, yo no sé en qué momento me volví a ver involucrado en todo esto. Porque, pues, el Señor tenía que cumplir su propósito en mi vida. El llamado fue hace más o menos 5 años. A mí me decían, no, pero es que usted es pastor. Yo decía, no, ¿yo qué voy a ser pastor? Yo iba como líder dentro de la iglesia. Yo no soy pastor. Yo no soy pastor. Cuando de un momento a otro, el Señor me hizo el llamado a través de un sueño. Muy pastor, eso es increíble. De que sea así, de que Dios, mejor dicho, tenía que trabajar con usted como fuera. Y a pesar de irse hacia atrás, pero uno nunca se va, pastor. No. No, uno cree que se va, pero uno realmente nunca se va. Sí, así es, Jenny. Entonces ya empezó el llamado y ya me empezó a interesar mucho las cosas del Señor. Ya empecé a leer la palabra, a orar, ya me levantaba temprano, ya leía la palabra, ya yo colocaba mi celular en las horas de la mañana, ya empezaba a escuchar la alabanza, la adoración, y así el Señor empezó a hacer en mi vida y empezó a cambiar y cambiar, que de todas formas, mire Jenny, que hay muchas falencias en nosotros como seres humanos, pero todas esas falencias es cuando el Espíritu Santo le dice a uno, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, y el Señor mismo le va hablando a uno en lo que uno va fallando, y entonces uno también coloca de su parte y el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. Qué bueno, pero todo es dejarle en las manos del Señor. El llamado ya fue hace 6 años, ya empecé a estudiar, el ministerial, ya estamos ahorita con mi esposa en la universidad, estamos en una universidad en Chicago, estamos estudiando y aquí vamos adelante con nuestro ministerio. De verdad que el llamado ha sido muy hermoso, ha sido muy lindo y aquí estamos. Qué bueno, pastor, y lo felicito, pero vengan, díganos una cosita, ¿le bajó la tarifa a la pastora después? ¡Claro! ¡Claro! Porque resulta que yo le empecé a cobrar más porque yo no quería que volviera a saber de mí. Y ella mejor dicho, de todas las cosas, a pesar de eso, no quería soltarme. Y entonces yo le cobraba las carreras muy caras, pero demasiadamente caras, el doble. Ay, pastor. Y ella nunca, yo le pedí perdón al Señor por eso. Y yo se lo comenté a ella. Yo le pedí perdón a ella, le pedí perdón a Dios, porque yo la estaba robando, pero ella nunca dijo nada, nunca. Después yo le comentaba y pues de verdad que ahorita uno lo dice de pronto de una forma muy, muy,
muy jocosa, pero la verdad sí fue tremendo esto, de cobrarle mucho más dinero a la pastora por las carreras. Menos mal, pastor, Mm. porque no, la pastora es un instrumento de Dios Sí, claro. y por eso nos la tiene aquí con nosotros, ¿no? Amén, amén. Y aquí estamos sirviéndole al Señor. Bueno, pastor, me alegro que esté estudiando porque nunca terminaremos de tener tanto conocimiento, tenemos que seguir cada día. Y bueno, pastor, empecemos con nuestro tema. Sí, ¿Sí? permítame un momentico, Jenny. También quería decirle que de ese matrimonio que tenemos con mi esposa, hace 37 años, 37 años, hay dos hermosas hijas Sí. y una bella y hermosa nieta, que mejor dicho es la adoración de la casa, La consentida. la consentida de la casa de todo mundo. Se llama Alison Verónica. Y ahorita que lo vea por este medio, mejor dicho, va a estar Sí, feliz. mi hija mayor se llama Ivonne Natalie y mi hija menor se llama Jennifer Alexandra y mi nieta Alison Verónica y mi esposa, el amor de mi vida, se llama Doris Marisa Franco, que es la pastora también de esta iglesia. Me alegro y le mandamos un caluroso abrazo y una bonita felicitación por esta familia, Amén. pastor, y que el Señor se la siga conservando y siga teniendo más nietecitos, necesita. Toca decirle a Jenny. Sí, cierto, y toca porque es decirle que a una Natalie. sola, pastor, una sola. No, pero es que No. una sola es la consentida y eso hace, mejor dicho, por 20. No, pero Pero es un necesita amor. más. Bueno, pastor, me alegro y lo felicito realmente por toda su experiencia y este medio que Dios nos facilita para que nos conozcamos y para que la gente nos conozca un poquito más y conozca nuestra iglesia, que es lo primordial, lo que aquí se va a fundamentar, que es Cristo, ¿no? Amén. Bueno, pastora, entonces empezamos con las preguntas, ¿no? Claro ¿Está que preparado? sí. ¿Está Sí, pues aquí listos? preparados para cualquier Firmes. contingencia, decían los exploradores del rey, porque fui comandante de Ah, exploradores. exacto, como estaba por allá, eso se les queda. Sí, eso se queda, sí. Eso del que estuvo en el ejército se le pega y bueno, Sí. yo lo digo porque conozco Sí, Jenicita, es mis verdad. personas que son así. Bueno, pastor, empecemos. Entonces, el tema era el valor, ¿no? Sí, los valores. Los valores. Entonces, aquí un oyente nos pregunta que cuál es el mayor valor de la Biblia. Bueno, en cuanto a los valores, hay muchos valores. Hay unos valores humanos, hay unos valores espirituales, pero el mayor valor que hay en la Biblia es el amor. ¿Por qué es el amor? Porque Dios dio a su Hijo por amor. Y hay frutos. Está la benignidad, la paciencia, la paz, la bondad, ¿sí? Pero el mayor de todos es el amor. ¿Por qué es el amor? Porque a partir del momento en que Dios dio a su Hijo para salvación de cada uno de nosotros, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es cuando vemos qué fue lo que hizo el Hijo por cada uno de nosotros. A través de su Hijo, Dios se dio. Cristo se dio en expiación por nuestros pecados. Cristo se dio en propiciación por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que el mayor valor que hay dentro de la Biblia y de lo que habla la Biblia y el tema central de la Biblia a partir desde Génesis hasta Apocalipsis es el amor. Ese es el mayor valor que hay dentro de la Biblia. Sí, pastor, tiene toda la razón, porque nosotros sin amor no nos comprenderíamos unos con otros. Sí. Entonces aquí vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuáles son los valores que los cristianos deberíamos tener
más en cuenta sobre la palabra, ¿no? Sobre la palabra del Señor. Bueno, nosotros los cristianos, miren lo que les estaba diciendo, el primero es el amor, porque es indudablemente que nosotros como cristianos debemos tener amor, porque a veces nos llamamos cristianos, nos decimos cristianos, pero no hay amor dentro de nuestro corazón, no hay amor en nuestra actitud, no hay amor con nuestra familia, no hay amor con nuestros allegados. Jenny, y eso es lo más importante, porque si yo no tengo el amor, ¿qué puedo yo darle al vecino? ¿Qué puedo yo darle a cada uno de los que se encuentran allí al frente si no hay amor en mi vida? Y eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida y empiezan a haber cambios, Jenny. Está la benignidad, la paciencia, la paz, la bondad, ¿sí? Pero por eso la palabra de Dios dice que el mayor de todos es el amor. Entonces, como cristianos también debemos empezar a llenarnos del amor, así como se llenó Cristo y se dio Cristo por amor a cada uno de nosotros. También nosotros como cristianos debemos tener el mayor valor, que es el amor. Pastor, una pregunta. Nos preguntan cómo poner en práctica los valores, ¿no? Pero yo digo, ¿nosotros los ponemos en práctica o el Señor nos lo pone? Jenny, esa es una pregunta verdaderamente que es muy fácil de contestar. Porque para nosotros los cristianos, cuando empezamos a leer la palabra, cuando empezamos a seguir la palabra, cuando empezamos a escuchar al Espíritu Santo, cuando empezamos a orar y a decirle al Señor que cambie nuestra vida, porque es que, Jenny, es un cambio lo que el Señor hace en nuestras vidas. Humanamente nosotros no podemos hacerlo. Jenny, humanamente nunca lo vamos a hacer. Nosotros podemos decir, yo le puedo decir a mi esposa, o le puedo decir a mi mamá, o a cada uno de ustedes allá, yo quiero cambiar. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero dejar de tomar trago, quiero dejar de fumar. Y sí, bueno, el primer día pasó el primer día, pasó el segundo día, pero al tercer día otra vez vuelvo a caer. Y así le pasa al alcohólico, así le pasa al que fuma, así le pasa al drogadicto, así le pasa a todo aquel que tiene vicios. Humanamente no lo podemos hacer, porque humanamente volvemos otra vez a caer. Entonces, ¿qué pasa? De que la única forma, Jenny, en que nosotros podemos cambiar esos valores, de que el Señor empiece a darnos esos valores a nuestra vida, es a través de Dios. Es a través de dejar que el Señor empiece a hacer en nuestras vidas, que empiece a hacer en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu, porque nosotros somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros permitimos que el Señor empiece a hacer en nuestras vidas, ahí es donde empieza a haber el cambio. Y le voy a decir una cosa, Jenny. Resulta que tú no notas el cambio, lo van a notar los que están alrededor. Los demás. Los que están alrededor, porque tú no lo notas. Porque cuando tú te dispones en las manos del Señor y le dices: Señor, yo quiero tener un cambio radical en mi vida, cambia mi forma de ser, muéstrame qué es lo que está fallando en mi vida, qué falla en mi vida, en qué estoy fallando. El Señor te empieza a mostrar: Salomón, estás fallando en esto, estás robando, tú no eres honesto, tú no eres digno, tú eres irrespetuoso, tú eres grosero. El Señor empieza a hablar a nuestra vida. ¿Y cómo empieza a hablar el Señor a nuestra vida? A través de la palabra. Es a través de la palabra. Cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, Jenny, ahí es donde se empiezan a mostrar los valores
que tenemos cada uno de nosotros. Ahí es donde el Señor empieza a mostrarnos en qué estamos fallando y cuáles son las falencias que tenemos nosotros, tanto sin conocer al Señor como conociendo al Señor, pero mucho mejor conociendo al Señor, Jenny. Mucho Claro, mejor, pastor. porque es que cuando nosotros empezamos a exponer nuestra vida en las manos del Señor, el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. Simplemente es dejar que el Señor empiece a hacer. Empieza a hacer. Yo en muchas prédicas, Jenny, yo he hablado de eso. A veces nosotros en nuestra casa tenemos una casa sucia. Y yo he puesto ejemplos de que a veces encontramos la casa desordenada, llena de polvo, vuelta a nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vemos una casa llena de polvo y desordenada? Empezar a ordenarla, ¿cierto? Sí, claro. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Jenny, es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, es que cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y que empiece a barrer, a quitar todas esas falencias, a quitar todas esas cosas que nos impiden estar en contacto con el Señor, en comunicación con el Señor, ahí es donde el Señor empieza a hacer, porque el Señor empieza a decir, estás fallando en esto, vamos a sacar de esta basurita de aquí ese corazón. Y entonces el corazón empieza a limpiarse. Por eso muchas veces hablo de el corazón de piedra y del corazón de carne, porque a veces nuestro corazón es de piedra, porque no penetra nada. Pero cuando empieza el Señor a transformar nuestro corazón, a poner ese corazón de carne, Jenny, ahí no hay más valor, de verdad, no hay más valor que estar en la presencia del Señor. Qué bueno, pastor, y sí, tiene toda la razón. Me gusta mucho cómo nos cuenta y nos dirige este podcast, pero vamos a tener una pausita. Entonces, pastor, Claro ahorita sí. continuamos y no, esto está interesante. Entonces vamos a una pausa y ya. Estudio bíblico, martes de 8 p.m. a 9 p.m. Servicio dominical, domingos 9 a.m. a 11 a.m. Línea de contacto 322-702-6250. Estudio bíblico, martes de 8 p.m. a 9 p.m. Servicio dominical, domingos 9 a.m. a 11 a.m. Línea de contacto 322-702-6250. Bueno, volvemos de esta cortica pausa. Gracias por esperarnos y continuamos con nuestro tema del día, que son los valores en este podcast, que es Una tarde con Cristo, pastor. Entonces, seguimos, pastor. Seguimos con la siguiente pregunta, que un oyente nos dice que qué es el amor, que él no ve el amor en estos tiempos, pastor, con las situaciones que se están presentando. Por más que está con Dios, él no ve el amor. ¿Quién nos puede contestar? Bueno, resulta, mis queridos oyentes, que como seres humanos, la mayor necesidad que tenemos como seres humanos es el amor. Y es una necesidad que tenemos todos, porque ¿quién no quiere que lo amen? ¿Quién no quiere o no tiene esa necesidad de ser amado, de ser consentido, de ser especial para alguien? Es la mayor necesidad del ser humano. Pero preguntamos, ¿qué es el amor? Y todo el mundo se pregunta, ¿qué es el amor? Y todo el mundo da una definición distinta. Pero para mí, el amor es dar más de lo que yo puedo necesitar. Darle a esa persona lo que necesita sin pedir nada a cambio. Ese es el amor. Porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él se dio, Él dio su vida. ¿A cambio de qué? Por nosotros.
Sí. Entonces, eso es el amor. El amor verdadero es dar más a cambio de lo que yo voy a recibir. Ese es el amor. Entonces, esa sería la definición mía de lo que es el amor, mi querida Jenny. Ah, bueno, pastor, porque la gente confunde el amor con un sentimiento, ¿sí? Siempre estamos pensando en el sentimiento, pero es que el amor lo es todo, dice la palabra del Señor, ¿cierto? El amor no solo lo vemos en las cosas bonitas, sino también tenemos que verlos en las situaciones, porque allí nos muestra el Señor el amor de Él, ¿cierto? Hacia nosotros. Entonces, el amor en una palabra es Dios. Lo que pasa, Jenny, es que nosotros como seres humanos, nosotros damos amor basándonos en cuál es la necesidad que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros como seres humanos empezamos a dar ese amor basándonos en qué podemos recibir de esa persona a la que estamos amando, qué nos va a dar ella a cambio de ese amor. Porque como seres humanos tenemos esa necesidad, lo que yo les repito. Pero la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y eso lo dice todo, Jenny. Eso lo dice todo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Antes de la pausa estábamos hablando de esto. Estábamos hablando de lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. ¿Y qué recibió Cristo a cambio de nosotros? Jenny, ahí está. Y eso nos pasa a nosotros como seres humanos. Exactamente igual. Estamos dando a ver qué podemos recibir de esa persona. Empezamos a amar a una persona y entonces esa persona, si no nos ama, entonces nosotros empezamos a rogarle, empezamos a llorarle, no te vayas de mi vida, mira que te amo. Y de ahí, Jenny, de esa pequeña palabra que se llama amor, es cuando existen tanta maldad por decir amor, porque es que no sabemos cómo expresar el amor, no sabemos cómo dar el amor y no sabemos cómo recibir el amor. Sí, pastor. Diciendo usted esa frase, era nuestra siguiente pregunta y nos decía que nosotros, ¿por qué no reflejamos el amor de Dios? Porque nosotros no podemos llegar a eso, como dice la palabra. Porque acabo yo de decírtelo, Jenny, porque cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando empezamos a tener a ese Dios vivo en nuestro corazón, el Señor empieza a hacer un cambio en nuestra vida. Y no es el cambio que todo mundo quiere ver, porque a ti te van a decir, ven, pero Jenny, ¿cómo ha cambiado? Si Jenny era una persona grosera, perdónenme la expresión a ustedes allí, una persona gamina, una persona altanera, y ahora miren la persona que es. Miren la persona que es. Una persona que ha cambiado su vocabulario, la maledicencia, el mal genio, su forma de ser. Es porque cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor, cuando empieza en nuestro corazón a ver esa palabra que se llama amor, es cuando empieza a ver el cambio. Todo el mundo tiene la necesidad y todo el mundo dice, no, pero es que ¿de qué me sirve amar si he sufrido tanto? Y por eso hay tantos homicidios, hay tantos suicidios, hay tantas personas que tienen esa necesidad y lloran y ruegan porque los amen. ¿Sabe por qué, Jenny? Porque no se ha recibido el amor. Y esto es muy profundo, Jenny. Esto no es simplemente de ser tú y yo, sino eso viene de mucho tiempo atrás. ¿En qué fallaron nuestros padres dándonos el amor a nosotros? ¿En qué fallaron nuestra mamá? ¿Cómo fue el amor que nos dio mamá? ¿Cuál fue el amor que nos dio papá? ¿De qué manera nos amaron? ¿Sí? Y entonces, si lo vemos desde ese punto y desde la parte de atrás, ¿qué recibimos nosotros de nuestros padres? A veces nosotros creemos que el amor es que mi papá me dé el mejor pantalón,
que mi papá me dé el mejor vestido, que mi papá para estas épocas, cuando era niño, que me dé el mejor regalo, pero me maltrataba. Entonces, ¿qué amor puede ser ese? Que en un diciembre recibo un regalo, recibo ropa, pero durante todo el año me estuvo maltratando y diciéndome la cantidad de cosas. Usted no sirve para nada, usted no va a hacer nada en la vida. Entonces, ¿qué estoy recibiendo de amor? ¿Un carro? ¿Un pantalón? ¿Una camisa? ¿Un par de zapatos? Jenny, eso no es amor. Eso no es amor. Entonces hablamos es de algo mucho más profundo, que es el amor de Dios. Porque cuando nosotros, Jenny, empezamos a conocer el amor, lo que es el amor verdadero, el amor que no falla, es cuando podemos decir, es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. ¿Qué? Lo vuelvo y lo repito, ¿qué le dimos nosotros a Cristo? A cambio de lo que Él hizo por nosotros. A veces lo negamos. A veces nos da, ¿cómo les dijera? Nos da pena. Esa es la palabra. Nos da pena sacar la Biblia y ponerla debajo del brazo y salir con la Biblia a la calle. Nos da pena. Porque no queremos que sepan. A veces somos esos cristianos incógnitas, que nos da pena cargar lo que dice la palabra, lo que está escrito acá, que vuelvo y les digo, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla del amor. Y nos da pena cargar esta palabra que nos está hablando del amor. Entonces, Jenny, la necesidad, y todo mundo tiene esa necesidad, es que, ¿de qué sirve el amor? ¿De qué me sirve? Si yo he amado, pero no he recibido nada, porque es que amar es dar sin recibir nada a cambio. Ese es el amor verdadero. A veces nosotros en esos valores de lo que estamos hablando, Jenny, nos falta honestidad. Y cuando no somos honestos, Jenny, si yo no soy honesto contigo, mucho menos voy a ser honesto con Cristo, mucho menos voy a ser honesto con Dios. Porque a veces a nosotros nos falta lealtad, a veces a nosotros nos falta esa formación de cuáles son los valores reales que tenemos como seres humanos. A veces no somos dignos de estar en la presencia del Señor, porque somos desleales. Sí, pastor. Pastor, dice... O sea, todo lo concluimos que es el amor, ¿cierto? Y los valores son muchos, muchos. Usted los decía hace un momento, la honestidad, todos. Pero aquí usted nos enseña que el principal y que como que es un núcleo, el amor, y que todos llegan allí, ¿sí? Porque sin amor no podemos ser honestos, ¿cierto? Sin amor no podemos reflejar misericordia con otro. Entonces, tenemos en el enfoque hoy principal que el valor principal que tenemos que tener es el amor, como usted nos explica. Y entonces queremos como salirnos un poquitico, pastor, y que usted nos cuente qué es lo más difícil que ha sido su proceso pastoral hasta ahora. Ya. Bueno, Jenny, en cuanto a esto, yo pienso que no ha sido difícil. Porque es que cuando uno ya entrega su vida a Cristo, cuando uno empieza a proyectarse en el Señor, cuando uno se empieza a proyectar en su ministerio, cuando uno empieza a poner sus ojos en Cristo, como dice la palabra, puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, lo dice la palabra, es cuando a mí ya no me interesa. Y como les decía, ya no me interesa salir a la calle con mi Biblia. Ya no me interesa predicarle al hermano, al vecino, al familiar. Porque es que decir, Jenny, de que dentro de esos valores, ese valor que es el amor, eso incluye una cantidad de cosas. Eso incluye una cantidad de cosas. Eso incluye honestidad.
que esos son valores. Incluye solidaridad, incluye dignidad, incluye respeto, incluye honradez, incluye responsabilidad. Entonces, Jenny, cuando en el ministerio se empieza uno a proyectar, entonces empieza uno a ser responsable. Se empieza uno a responsabilizar de todo, de todas las tareas, de todos los proyectos, de todas las cosas. Y entonces no hay tiempo para pensar en cantidad de cosas que de pronto dice la gente, bueno, pero ¿cómo así? O sea que entonces este pastor no va a tener atribulaciones, no va a tener la cantidad de cosas que el enemigo pone. No, Jenny, porque somos seres humanos. Pero para eso está realmente el contacto con el Señor. Para eso está nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, nuestro ayuno. Porque aquí en esta iglesia, pues gracias a Dios, de verdad que miren que todos los viernes nosotros estamos en ayuno. Toda la iglesia está en ayuno. Sí. Todos los líderes, los pastores. Y eso, el ayuno y la oración es una fuente de poder, Jenny. Es una fuente de poder. Entonces, no podemos permitirle al enemigo que entre a nuestras vidas. Que sí, claro. Como todo ser humano, nos da mal genio, nos da sueño, nos da pereza, nos da una cantidad de cosas. Pero todo eso lo dejamos en las manos del Señor y el Señor es el que hace, Jenny. Entonces, yo no puedo decirte que mi ministerio en este momento yo haya echado para atrás o de que yo en algún momento yo haya pensado, no, es que voy a dejar todo esto atrás. No, porque siempre he tenido los ojos puestos en Cristo. Qué bueno, pastor. Me alegro de eso porque uno conoce testimonios fuertes de pastores que se han ido atrás, que están pasando por circunstancias que uno los escuchó cómo hablaban, cómo el Señor los utilizaba. Y uno los ve ahorita en actos que no son buenos ante los ojos de Dios. Pastores que están sufriendo de ansiedad, ¿sí? Depresión, el estrés que nos agobia a muchos, y entonces verlo así, en esa fortaleza, es de admirar, y me alegro mucho que con la pastora estén fortalecidos los dos. Entonces, pastor, súper chévere conocer esa parte. Yo le quiero contar algo, Jenny. Hay cosas que nosotros a veces, como pastores, creemos que estamos parados de verdad, firmes. Pero la misma palabra de Dios lo dice, que el que crea estar firme, que mire y no resbale. ¿Sí? Y entonces, a veces, nosotros en nuestra firmeza, llamémoslo entre comillas, digámoslo entre comillas, en nuestra firmeza, empezamos con la vanidad y a creer de que, mejor dicho, estamos levitando, que porque sabemos la palabra, que porque nos la sabemos de pe a pa, y entonces, no, es que el pastor Salomón ya se sabe la palabra, entonces empezamos con nuestra altivez, con nuestro orgullo, y el enemigo sabe en qué punto toca nuestro corazón y nuestra vida. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Sí. Entonces ahí es donde empezamos, no, pues como yo leo la palabra y como yo predico y como yo hablo, entonces ¿qué pasa? De que el enemigo dice, ¿sí? Entonces vamos a mirar a ver por dónde vamos a atacarlo, y ahí es donde empieza, cuando empezamos a enorgullecernos, cuando empezamos a ser altivos, cuando no empieza a haber humildad, cuando se está leyendo la palabra, cuando se está predicando, cuando se está estudiando la palabra, porque yo les quiero contar algo. Cuando uno está preparando la palabra, al primero que le habla el Señor es al que está preparando la palabra. No es a la iglesia, no es al vecino, es al pastor, al que le está hablando el Espíritu Santo. Entonces, cuando no tenemos esa humildad delante del Señor, ahí es donde viene el enemigo y por eso es que hay pastores caídos, hay cantantes, hay coristas, hay líderes, porque creyeron que estaban firmes en el Señor,
Y entonces el enemigo conoce los puntos débiles de cada uno de nosotros, y ahí es donde ¡tum! Y entonces todos nuestros valores, ¿a dónde vienen a quedar? Nuestra honestidad, nuestra lealtad, todos esos valores que tenemos, nuestra dignidad, ¿dónde quedan? Porque el enemigo sabe por dónde tiene que pegar. Sí, pastor. Lo difícil que usted nos decía, que le ha tocado cosas difíciles, pero no lo ve de esa forma. Y bueno, y pastor, y por último, la última pregunta que nos hace un oyente es, como pastor, ¿cuántas veces ha querido dejar su ministerio? Bueno, desde el momento en que empezó mi ministerio, yo no lo he querido dejar. Yo no lo quiero dejar, ni lo voy a dejar. No lo voy a dejar, Jenny, porque estuve en el mundo y a mí el mundo no me dio nada. A mí el mundo lo que me causó fue estar allí, porque pues todos sabemos que el enemigo, que Satanás es el que está gobernando el mundo. Y cuando uno está en el mundo, Jenny, pues prácticamente está uno en la perdición. Por eso la palabra de Dios lo dice, que hay dos caminos. O hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y entonces nosotros en el mundo vemos eso exactamente. Y yo no quiero volver al mundo. ¿Por qué? Porque, Jenny, mire, le voy a contar algo que pasa en mi vida. Y es que desde el momento en que yo empecé a tener mi ministerio, a seguir a Cristo, yo duermo tranquilo, puedo dejar mi teléfono en la mesa, en la mesita, en donde quiera, y empieza a ser uno honesto con uno mismo, con el Señor y con su familia. Entonces, cuando hay esa honestidad, cuando hay esa tranquilidad, cuando usted puede llegar a su casa y sentir la caricia de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, pues Jenny, ¿quién quiere cambiar eso? Sí. ¿Quién quiere cambiar eso? Yo no lo quiero cambiar. Yo de parte mía, yo no. Y me gusta hacer lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo estoy haciendo para el Rey. Y cuando uno está con el Rey, ¿qué más puede uno pedirle? Somos príncipes del Señor. Entonces, como príncipes siempre vamos a andar. Esa paz solo la da Él. Uh-huh. Y cuando la tenemos, como que la queremos atesorar para nosotros y no perderla, ¿cierto? Claro que sí. Pastor, me alegra y cuéntanos cómo le pareció este primer podcast que estamos haciendo aquí en nuestra iglesia, que nos dé su opinión, que nos cuente un poquito cómo ha evolucionado esto. Bueno, mi querida Jenny, esto es de machos, de verdad que esto no es para cualquier persona, pero de verdad que es una bendición. Y más cuando nos ponemos en las manos del Señor. Cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor, Jenny, todo es más fácil. Todo es más fácil. Mira lo que está pasando hoy. Acá. Es algo que de verdad para mí en este momento es una bendición, es una alegría, porque sabemos que podemos llegar allá, a esos hogares, a todos aquellos que están al frente de sus pantallas, al frente de sus computadores, de sus celulares, que nos están viendo. Yo lo único que les puedo decir es que de los valores, son muchos los valores que podemos tener nosotros como seres humanos, pero el mayor valor de todo, como lo dice la palabra, el fruto del Espíritu, en el fruto del Espíritu, el mayor es el amor. Entonces, es una alegría, y de verdad yo los insto a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, que sigan al Señor,
Porque con el Señor no hay pérdida. Con el Señor hay es ganancias. Con el Señor hay bendición. Con el Señor hay paz. Como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos, o sea, yo no me puedo quejar. ¿Cómo me voy a retirar yo de mi ministerio si sabemos que el Señor, soy el consentido del Señor? El Señor cada día me bendice con una esposa alegre, con unas hijas que me aman, una nieta que está pendiente. ¿Cómo voy a decir, no, es que yo me voy a retirar porque el mundo me ofrece cosas mucho mejores? No, estamos equivocados. Y si cada uno de ustedes, como las preguntas que me hacían aquí, están buscando ese amor, empiecen a buscar a Cristo, porque es el único amor que no falla. Nosotros como seres humanos fallamos. Nosotros como seres humanos somos honestos, somos deshonestos. Nosotros como seres humanos no somos leales. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la palabra del Señor, el Señor empieza a hacer en nuestras vidas y empieza a haber un cambio total, un cambio radical en nuestras vidas. ¿Y cómo no estar agradecidos con el Señor? Eso es como cuando nuestros papás nos aman y salir corriendo del amor que nos pueden dar nuestros padres. No, mis hermanos, no. Yo sí, la verdad, en este momento, Jenny, así como me encuentro, yo me encuentro bien, porque mi hogar está funcionando a las mil maravillas, porque el primer ser que está ahí dentro y el centro de mi hogar es Cristo. Amén, pastor, me alegro. Pastor, ¿qué le pareció este podcast, esta tarde con Cristo? Cuéntenos. Pues es maravilloso, de verdad que es algo que yo no me esperaba. Yo la verdad no esperaba nada de esto, y yo creo que las cosas maravillosas que hace el Señor para cada uno de ustedes, de verdad, que están viendo este podcast, es muy hermoso tener allí detrás de todas estas cámaras a cada una de las personas que están haciendo esto. De verdad que es una bendición, porque sin estas personas que están aquí detrás de estas cámaras, de cada uno de los computadores, de los micrófonos, esto no se podría realizar. Entonces, ¿cómo no sentir una felicidad aún hasta de ti misma, Jenny? Gracias. Y perdóname que te lo diga, tú tienes una voz muy hermosa. Ah. Yo no sé por qué no fuiste locutora, de verdad, porque tienes una voz muy hermosa y tienes un talento tremendo. Y entonces, a partir de ti, de cada uno de ellos, es hermoso hacer esto. Y de verdad que es como sentirse uno en familia, porque es en familia donde aquí estamos sintiéndonos. Yo la verdad, mire que yo antes de la entrevista y de que empezara todo esto, yo estaba muy nervioso, pero a través de la entrevista y de la tranquilidad que tú me inspiraste, de verdad que es muy bello. De verdad que me sentí muy feliz y quiero volver a hacer otro podcast. Quiero volver a hacer otro podcast y que tú seas la que me entrevista. Bueno, me está comprometiendo, pastor. Claro que sí, quedas comprometida a partir de este momento. Gracias, pastor. Como usted decía, Dios tiene un propósito y a veces no sabemos y nos rehusamos a las cosas de Dios, pero Él tiene sus estrategias, digo yo. Él sabe cómo hace sus cosas. Entonces también le damos gracias. Y bueno, finalizamos este podcast. Gracias, pastor. Bueno, sus palabras, su enseñanza fueron muy buenas. Espero que todos nuestros oyentes hayan quedado complacidos y con esta explicación que usted nos da. Y pastor, está nuevamente invitado claro que a sí, esta reunión. Y bueno, también los invitamos el próximo sábado. Tenemos un podcast con la pastora Marixa. Entonces los invitamos para que
estén atentos a las redes sociales. Empezamos con redes sociales, este ministerio, porque tenemos que pues actualizarnos, tenemos que estar al tiempo que el Señor nos quiere tener. Por ser iglesia no podemos estar solamente con una congregación, sino avanzar al ritmo de lo que está la vida y el mundo hoy en día. Y ahorita se están moviendo las redes sociales. Estamos empezando, pastor, por todos lados. Somos novatos en la iglesia, pero sé que cada día vamos a mejorar, ¿sí? La próxima podcast va a ser claro que mucho sí. mejor. Dice la palabra de Dios, Jenny, dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio enseñándolo a toda criatura. Entonces, Amén. eso es lo que vamos a hacer a través del Instagram, del Face, del TikTok, del YouTube. Eso es lo que vamos a hacer. Y de verdad que es algo maravilloso porque ya no estamos encerrados en cuatro paredes, ya estamos saliendo allí donde ustedes necesitan, porque es que los que necesitan son los que están allí al frente. Ustedes son los que necesitan de escuchar de la palabra, de saber de que hay personas en este mundo que son conocedores de la palabra y que los aman, porque en verdad cada uno de nosotros, todos nosotros los que nos encontramos aquí, los amamos allí donde ustedes se encuentran, porque no queremos que se pierdan, no queremos que se pierdan, porque así como Cristo un día dio su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros, también la quiere dar por todos los que nos están viendo. Dios los bendiga. Bueno, pastor, nos despedimos y por favor denos compartir la campanita y estamos ahí siempre para ustedes. Pastor, gracias, bendiciones y gracias a todos ustedes por seguirnos y por escucharnos.